¿Qué tal amigos? Esto es Revolución Púrpura y estamos en un episodio más en este programa juntamente con ustedes, llevándoles temas completamente diferentes. Y hoy estoy muy feliz en este episodio porque vamos a desarrollar un tema bastante interesante. Como siempre, llevándoles temas diferentes de construcción, de poder crecer juntamente. Y recuerden que esto es tu programa en donde nosotros comentamos, nosotros damos nuestro punto, nuestras opiniones y al final del día también son abiertas tus opiniones a lo que nosotros siempre queremos compartirles a ustedes. En este episodio, pues estará conmigo un gran amigo que pues nos visita por primera vez en este podcast, en este gran episodio que vamos a compartir en este programa. Y pues sin más preámbulo, pues voy a darle la bienvenida a César Maldonado, que está aquí con nosotros, compartiendo con nosotros. Bienvenido a tu programa Revolución Púrpura. Gracias, Vilmer, gracias. Pues nada, muy agradecido, muy contento, ¿no? Por la invitación. Creo que para mí es un placer, ¿no? Estar aquí acompañándola a usted, acompañando al equipo, ¿no? Que ha estado aquí, pues, en todo este tiempo. Y pues nada, muy emocionado por el tema que vamos a tratar esta noche. Yo espero de que sea de mucho agrado y para la comunidad de Revolución Púrpura, ¿no? Y pues nada, a darle con todo. Bienvenido una vez más. Vamos a compartir, amigos, un tema bastante interesante y es que a veces vamos por la vida como que todo va rápido, la vida y la sociedad está avanzando de una manera increíble y como que no nos damos cuenta en dónde realmente nosotros estamos y para dónde nos dirigimos y por qué a veces no avanzamos, ¿verdad? A veces como que vemos que nuestra vida está como estancada, está como paralizada y como que no buscamos un crecimiento, pero ¿por qué? Porque a veces no tenemos un enfoque en sí a lo que nosotros realmente queremos seguir y querer construir en el futuro. Por lo cual, pues tenemos muchísimos puntos que compartirles acerca de lo que es nuestra vida personal y lo que es la sociedad y cómo la sociedad nos muestra la vida en estos tiempos. Claro, es que la vida de eso se trata, ¿no? Muchas veces se nos olvida lo que es vivir y Correcto. empezamos a sobrevivir. Ya. Y creo que no se trata de eso la vida, ¿no? Muchas veces ponemos el enfoque en lugares diferentes, muchas veces vemos las cosas de una manera muy negativa o de puntos de vista donde no son. Y pues es ahí donde perdemos el enfoque. Queremos hacer las cosas al máximo o queremos dejar de hacer cosas importantes. Es ahí donde nos damos cuenta de que perdemos de vista pues la realidad o muchas veces las cosas importantes de la vida. En pocas palabras, nos olvidamos de nosotros mismos. Claro. Es muy importante y creo que el punto personal es que ayudar a las personas, ¿cierto? Sí, Siempre ser un aporte, ser alguien que sume a la sociedad y no alguien que pues sea un peso más, una carga más a esta sociedad que precisamente en estos tiempos necesitamos a muchísimas personas que pues nos ayuden a inspirar, a crecer, a encontrar nuestra mejor versión. Pero de lo contrario, nosotros nos enfocamos en otras cosas, como quien dice, empiezo a ocuparme en cosas que probablemente en el futuro no me va a llevar a una estabilidad de la vida que yo quisiera. ¿Por qué? Porque creo que afuera de cámaras lo hablamos, que en algún momento nosotros hacemos mucho, intentamos quedar bien con los demás, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Y eso no es vivir totalmente, eso es una sobrevivencia que vamos creando todos los días y eso no es agradable, obviamente. claro. Es que de eso se trata, ¿no? Creo que nosotros venimos a este mundo pues a dar de nosotros, a Ya, ayudar a los demás, a entregar lo que podamos, pero ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a dar si ni siquiera tenemos? exacto. Entonces, muchas veces nos vaciamos y definitivamente, no vemos lo que nosotros tenemos o no vemos lo que nosotros necesitamos y queremos dar y dar y dar y dar y se nos olvida totalmente, pues, nosotros. Y Ya, después ya no podemos ver, ayudar a los demás, pues, porque no tenemos que lo dar. tenemos. Entonces, creo que se trata más que todo de un balance, ¿no? Sí, Creo que se trata completamente. más de un balance, ¿no? Porque de eso se trata. Si nosotros estamos llenándonos aquí,
y vaciándonos aquí, pues tenemos que seguir llenando, vaciando, llenando, vaciando. Pero si nos llenamos, vaciamos y no volvemos a llenar, entonces ahí es Ya. donde entra eso, ¿no? Entra eso cuando nos perdemos totalmente por no saber qué dar al no recibir nosotros. Completamente. Hay una frase que me gustaría compartirlo con ustedes que es que en la vida tenemos que aprender a ser alumnos, pero tampoco dejar de ser maestros, porque de la manera del ejemplo que nos acabas de poner, que pues es un ejemplazo, es que de la manera como yo me nutro, de esa manera también yo aporto, porque de nada me sirve acumular información y después qué, Ujú, ¿sí? Comer mucho, comer demasiado y después qué. Entonces, es importante de que de todo lo que nosotros aprendemos, eso se le llama la autoeducación, en donde si nos educamos a nosotros mismos, es importante que saquemos todo lo que aprendamos, nuestras experiencias, nuestras malas experiencias, nuestros malos momentos y compartirlas con las personas. Eso es increíble cuando nosotros aprendamos a tener ese balance en nuestra propia vida. claro. Ahorita que decía eso, Vic, me estaba acordando de una frase que yo digo, nosotros venimos a este mundo a aprender Ujú. y morimos aprendiendo. Totalmente. Definitivamente de eso se trata, ¿no? Y cuando nosotros agarramos algo para aprender y creemos que lo sabemos todo, pues entonces también hay un cierre ahí, Ya. hay un cierre. Lo mismo que mencionaba antes, ¿cómo vamos a dar? Si nosotros creemos que ya lo sabemos todo y muchas veces hay personas que necesitan algo que nosotros no entendemos o no sabemos, entonces también ahí hay un cierre. Y pues nada, lo que mencionaba acerca del balance, ¿no? Estaba pensando un poco ahorita yo soy muy fan de las películas, me encanta el cine. Sí, ya, eso lo sabemos. Y me estaba acordando un poco acerca de las películas de Marvel. Me gustan mucho las películas de Marvel. Son increíbles, sí. Y de hecho, el Capitán América es mi favorito, Ujú. pero no el que está ahorita. Acaba de salir uno ahorita que no me parece mucho. Me gusta más el primer Vengador, que es el Steve Rogers, Ya. el que hace el Capitán América. Pero lo que quiero llegar con esto es que la película de los Vengadores muestra a uno de sus enemigos, que es Thanos. Ujú. Thanos anda invadiendo planetas, diciendo que tiene que como que dividir a la mitad el planeta, porque él dice que tiene que haber un balance para que pueda sobrevivir toda lo que es la humanidad o las diferentes personas que viven en los diferentes planetas. De hecho, cuando llegan a uno de los planetas, él se queda con una de las niñas, Ujú. mata a su familia, se queda con la niña y cree que va a ser su hija, la adopta como su hija. Ya. Le entrega un cuchillo y le dice, mira, le dice, mídelo. Él mide el cuchillo, se lo pone en el dedo y la navaja queda haciéndole así. Y le Ya. dice que ese es el balance perfecto y que ese balance perfecto es el que tiene que existir en todo el universo. Y me da risa, ¿no? Porque es Ya. el malo, es el enemigo pero Lo pero muestra de esa manera. analizándolo un poco, tiene un poco de razón, ¿no? Porque si se va mucho a los extremos, se acaba todo. Y si deja de hacer las cosas, pues también se acaba. Ya. Pero esto es ficción, ¿no? Ya, Esto es ficción. totalmente. Si lo comparamos un poquito con la vida de nosotros, con el ser humano, yo mencionaba, pues, que nosotros estamos hechos muy simples, muy simples. Yo mencionaba esta parte de las necesidades fisiológicas, ¿no? Ya. Cuando nuestro cuerpo necesita agua, nuestro cuerpo tiene sed, él pide agua. Sí. Cuando nuestro cuerpo tiene hambre, pues él pide comida. Son necesidades básicas como estamos hechos nosotros los seres humanos y es muy simple. Y creo que de eso se trata, ¿no? Mantener eso simple. Porque cuando queremos complicar las cosas, por ejemplo, tenemos sed y tomamos 8 vasos de agua en un solo momento, pues nos ahogamos. Claro. O tenemos sed y no tomamos nada de agua, pues nos deshidratamos. Y en la vida viene siendo eso muy parecido, ¿no? En la vida viene siendo eso muy parecido, pues tenemos que mantener el balance, tenemos que mantener las cosas simples. Hay un libro de Robert Kiyosaki, creo que usted lo ha leído, Padre Rico, Padre Pobre. Sí. Hay una frase que dice una palabra en inglés, kiss, Ujú. que traduce a beso, pero no quiere decir beso en ese libro. Dice kiss, K-I-S-S. La frase está en inglés, keep it simple, stupid. Ajá. Es una frase fuerte. Ya. O puede decir keep it super simple,
que significa mantener las cosas simples. Y a lo largo de la vida, pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Como comenzamos hablando, ¿no? De que muchas veces, si nos vamos a un extremo, las cosas salen mal. Sí, nos Si, desviamos nos, completamente. si nos vamos muy atrás, pues las cosas salen mal. Ya. Entonces, mantener las cosas simples, pues, mantener ese balance para poder dar y para poder recibir. Entonces, más o menos así lo hemos calculado, ¿no? Lo hemos visto. Pues como ven, de esto es lo que queremos tratar en este episodio, de cómo tener una vida balanceada, cómo tener una vida con un enfoque, porque es que nos distraemos muy rápido, ¿sí? Dice que si un barco está por la deriva y no tiene ninguna dirección, cualquier viento que llega, pues obviamente se lo va a llevar para cualquier sitio porque no tiene una dirección exacta. Igual nuestra vida, si no está enfocada y si no está dirigida para un sitio en específico en donde nos gustaría estar, pues cualquier cosa nos va a distraer y nos va a desenfocar muy rápido. Cómo tener una vida bastante balanceada sin tener que exagerar en ciertas cosas, ¿verdad? De eso se trata el tema del día de hoy. Pero, ¿sabes? ¿De qué manera nosotros vemos a las personas? No podemos descartar del poder trabajar 8 horas al día. Eso es inevitable, específicamente aquí en los Estados Unidos, no es una opción. Tenemos que sí o sí tener 8 o 10 horas para poder, trabajar y suplir todas las necesidades. Pero después del trabajo, ¿qué? Si tenemos 24 horas, trabajamos 8 horas, ¿y de qué manera nosotros podemos tener una vida balanceada? ¿Por qué nos cerramos tanto? Vayamos entrando un poquito, yo creo que, nosotros que venimos de una religión, ya podemos entender un poquito esta parte, por qué nosotros, exageramos con nuestros servicios, dando de lo que no tenemos a veces. Sí. Tenemos un 50% y queremos dar un 100 que no hay, ¿sí? Y eso creo que lo hablábamos en algún momento, por qué las personas, siguen exagerando cada día sin tener que tener un enfoque con su propia familia, ni para ellos mismos, especialmente los padres de familia. En estos tiempos hay un desenfoque total Claro. en los propios hijos. Y yo, pues, constantemente llegan padres y me dicen: "Wilmer, es que no sé qué hacer con mi adolescente. No sé qué hacer porque él se rebela contra mí y me contradice y no me obedece, sale en las noches, y se va 3 días y ya no me hace caso". ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Hablemos un poquito de eso, de estos casos. Cuando se trata de la familia, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Ajá, Cada familia tiene su manera de ser. Va dependiendo también la crianza de los padres, va dependiendo también el entorno social en el que las personas han crecido, ¿no? ya. Pero influye mucho lo que dice usted, el enfoque. O sea, ¿cuál es mi enfoque? ¿Cuál es mi importancia? Como personas, ¿cuáles son mis principios, mis valores? Y creo que eso influye mucho. Usted mencionaba algo acerca de la religión, ¿no? Creo que cuando nosotros tenemos un Dios y enfocamos nuestra atención a ese Dios, pues creo que a pesar de que el entorno sea muy fuerte, pues creo que podemos salir adelante, ¿no? Contando un poquito mi experiencia, yo podría decir que vengo de la calle, pero no formé parte de la calle, Ujú, porque en el entorno en el que yo crecí, pues fue mucho eso, ¿no? Fue mucho eso, había demasiada violencia, demasiada delincuencia, muchos de mis amigos con los que yo crecí, pues ellos formaron parte de mi vida hasta cierto tiempo, hasta que ellos fueron, pues, saliendo para un lado, para otro, entrando a malos pasos, en malos caminos. Y eso es lo que se logra ver, ¿no? Y analizando un poquito mi vida, analizando un poquito que yo mencionaba eso de las familias, el enfoque que he tenido, pues, a lo largo de mi vida, siempre ha estado Dios. Siempre ha estado esa parte religiosa, siempre ha estado esa parte de mis principios cristianos que gracias a Dios, pues mis padres me lo han inculcado desde pequeño, ¿no? ya, Y eso me ha ayudado mucho, pues, a mantenerme en ese camino. Claro, uno nunca es perfecto, ¿no? ya, totalmente. Uno no puede decir, yo soy, así como soy yo, tiene que ser todos. Totalmente no, pero ayuda muchísimo.
Ayuda muchísimo tener un enfoque, algo claro en la vida que nosotros podamos seguir, un buen ejemplo, y creo que eso nos ayuda a mantenernos en el camino. Mencionaba usted qué es lo que pasa con estas personas que se salen del camino, que están malcriados o que están haciendo cosas que no deberían. Pienso que es eso, ¿no? Falta de enfoque, falta de algún principio, falta de alguna guía, que se puede de alguna o de otra manera, pues, intentar ayudarle. Pero mencionábamos, ¿no? ¿Cómo vamos a dar algo que no tenemos? Pero también está la parte del que lo recibe. Muchas veces las personas que nosotros queremos ayudar tienen que dejarse ayudar. Sí, totalmente. Porque si queremos ayudar a alguien y esa persona pues está cerrado en su No mundo, hay manera de en cómo su ayudarlo. mente, no hay manera como ayudarlo. Muchas veces eso es lo que pasa en la sociedad. Diferentes tipos de personas pues tienen diferentes formas de pensar. Sí, y es que, el punto principal de todo esto es que, cuando los papás no tienen el balance que hablamos, ¿no?, con los propios hijos, Sí, ¿qué quiero decir? Que es que si el padre de familia no se toma, 1 hora al día, por lo menos, a ir a jugar fútbol con su hijo, a tomarse un café, salir a correr, salir a caminar, hablar con él, escucharlo. Eso incluye también en todo lo que es parte de la educación. Por eso es que, ¿de qué manera tener una vida balanceada en familias o tu vida personal como jóvenes? ¿De qué manera nosotros podemos manejar esto? Que es que yo no tendría una vida, direccionada si yo, después de trabajar 8 horas, vengo y me tiro a mi cuarto, a mi cama, me quedo dormido, me quedo viendo televisión, y ahí se terminó mi tarde y no hice nada, no hice ningún deporte, no hice ni siquiera, una llamada a saludar a alguien, o salir con alguien, y tal cual me veo como una vida con una vida muy cerrada, con una vida, estresada, cansada, sin tener que, pues, hacer algo más. De eso se trata, ¿no? De mostrar en este episodio cómo poder, sobresalir de eso y querer, mostrarle a la sociedad de que habemos personas más buenas y que queremos hacer las cosas bien. lo que mencionaba, ¿no? Que muchas veces tenemos esas 8 horas de trabajo y después de ahí, pues mucha gente lo que hace es llegar a su casa, encerrarse y hasta ahí. Ya, Entonces, a lo que hablábamos al principio, ¿no? Pues están sobreviviendo ya, y no están viviendo. Hay una manera, pues, de disfrutar la vida, ¿no? Hay una manera, pues, de llevar la vida sana y ser feliz, ser feliz. Mencionaba usted esa parte de la felicidad pues, a mí me decía alguien una vez, tú viniste a este país a trabajar. Sí, venimos aquí a trabajar, ya, pero también hay muchas cosas que podemos hacer, totalmente. muchas cosas que podemos hacer y de esa manera llevar ese balance, ¿no? Llevar ese balance en la vida. Pues el trabajo es una manera, pues, de nosotros poder llevar nuestra vida económica, se podría decir, pero nuestra vida social, ¿qué? Nuestra vida religiosa, ¿qué? Ya. Entonces, de esa manera es que nosotros nos llenamos un poquito para balancear lo que viene después, para no encerrarnos en el cuarto, para no encerrarnos en la vida y para no encerrarnos en nuestra propia mente. Hablemos un poquito de la religión y cómo, las personas, como muy religiosas, se someten a los compromisos, a los servicios dentro de una iglesia, que no está mal, obviamente, y no queremos contradecir a nadie en absoluto, que la intención no es esa, de cómo, una persona puede manejar su vida teniendo su responsabilidad, obviamente reconociendo a Dios, que es el número uno en nuestra vida, eh, asistir a sus servicios, pero cómo tener un balance también fuera de la sociedad, en la sociedad, cómo tener, cómo puede ir un cristiano, por ejemplo, a ver una película con su familia, ¿sí? O a tomarse un café o hacer algún deporte, ¿sí? Sin tener que olvidar los principios que usted lo mencionaba en algún momento. Claro, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que yo decía al principio que esto es una perspectiva muy grande, ¿no? Cada Sí, quien puede tener un punto de vista. Y pues, no tanto la religión, sino que como un sentimiento, ¿no? Como un sentimiento cristiano. Porque yo conozco muchas personas de diferentes, no diría religiones, porque yo miro, hay un cristianismo, ¿no? sí, Hay un cristianismo y del cristianismo pues salen diferentes ramas del ujú, cristianismo. Y
Y el problema de eso es cuando se convierte en algo, en un fanatismo. Exacto. Un fanático religioso, ahí es donde cae el problema, ¿no? El fanático religioso ve demasiadas cosas malas dentro Todo lo ve mal. sí, dentro del cristiano, que no se puede ver. Algunos dicen que no se puede ni ver películas, que no se puede ir al cine, que el fútbol es malo. ¿Cómo en algún momento escuchaste una frase que eso es algo chistoso, no? Para alguien así muy fanático, para ¿cómo lo describe el fútbol? Es como que pegarle la cabeza al diablo. ¿Y de qué manera nosotros podemos introducirnos a dar, buenos, bueno, no consejos, sino es como, dar nuestro punto a estas personas? Pues eso, ¿no? Yo digo que la misma Biblia lo dice, ¿no? Que todos, se puede hacer todo, pero no todo me conviene, lo dice Pablo en una de sus cartas. Entonces, a lo que voy con esto es que se puede sacar algo positivo de todo. Ya. Se puede sacar algo positivo de todo. En lo personal, pues yo mencionaba al principio que me encanta el cine. Ujú. De cada una de las películas se puede sacar un tipo de mensaje, algo bueno para mi vida y algo bueno para la vida de los demás. Hay una película muy buena que se llama, no recuerdo muy bien, es de Jim Carrey, que esta película me gusta porque es una persona que Mm. tiene mucho problema y le reclama mucho a Dios. Le reclama mucho a Dios, le dice que Dios solo necesita tronar los dedos así para arreglarle su vida. Y él dice que él podría hacer las cosas mejor que Dios. Ujú. Entonces, me gusta mucho esta película porque la trama viene Dios y le da sus poderes. Ujú. Y entonces viene él y empieza a hacer las cosas solamente para su vida, arreglar toda su vida. Y después se da cuenta de todo lo que conlleva ser Dios. Ujú. Y entonces él se da cuenta de que no es fácil ser Dios. Y que no, y que el enfoque no tiene que ser para él mismo. Sí, eso mismo. Y entonces, dentro de esta película, pues la película se llama Bruce Todopoderoso. Así se llama la película, por si alguien la quiere buscar. Es buenísima, porque el mensaje al final, pues él tiene una conversación con el personaje que hace de Dios Ujú. y le dice, hacer un milagro, le dice, no se trata de abrir el mar en dos, le dice. Hacer un milagro es ver a una madre, le dice, sacar adelante a su hijo, le dice, y poder llevarlo a la escuela y tener un rato de deporte con él y siendo madre soltera, le dice. Eso es un milagro, le dice. Y este tipo de películas, ¿no? Transmiten esos mensajes Sí. poderosos, ¿no? Y entonces ahí voy yo donde si entramos con el fanatismo religioso que no dejan ver este tipo de contenido, entonces estos mensajes no se pueden expandir, No no es pueden transmitirse a los demás y que son de mucha enseñanza, de mucha ayuda y que pueden levantar mucho a las personas. Y así como esta película hay muchas, mencionaba al principio, ¿no? Las películas estas de los superhéroes, Ujú. esta otra película que tiene un mensaje, hay diferentes series de televisión que también pueden ayudar muchísimo. Incluso hay series de televisión que no son buenas para el público, pero lo que decía, ¿no? Se puede sacar un tipo de mensaje, se Ya. puede sacar un tipo de mensaje. Yo decía hace ratos, vengo de la calle, pero no soy de la calle. Ujú. Lo mismo puede verse en esto de las películas, de la música, de las series. No es enfocarse en eso y agarrar eso porque si nosotros convertimos nuestra filosofía de vida, esas películas, ahí es donde está el error. La cosa es sacar algo de ahí para nuestra vida, algo bueno y para ayudar a los demás. La misma Biblia lo dice. Dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Vayan al mundo y sean luz. Ustedes son la sal del mundo. Vayan y denle sabor al mundo. Y de eso se trata, ¿no? Se trata de estar en el mundo, se trata de ir al mundo, de compartir con personas que están en el mundo. Cuando entra lo que es el fanatismo religioso, pues hace a un lado a estas personas. Ujú. ¿Y cómo vamos a ayudar entonces a estas personas? Personas que están en el mal camino, que andan en las drogas, que andan en los vicios. ¿Cómo se va a ayudar a estas personas que están mal? ¿Cómo? Ya. Se tienen que abrazar, si eso era lo que hacía Jesús, abrazar a los pecadores, abrazar a las personas que andaban mal. Entonces, de eso se trata al final todo lo que es el balance, ¿no? Porque si nos vamos al extremo del fanatismo religioso, no deja entrar nada. Y Creamos una burbuja sí, muy pequeña, ni siquiera es grande, muy pequeña, en donde consideramos que nosotros tenemos razón sin tener que darle la oportunidad a otros mensajes, a otros ejemplos, a leerse una buena historia.
a ver un contenido de educación como los podcasts, escuchar algún podcast. Cualquier otra cosa puede ayudarnos para nuestra familia, para nosotros mismos, para ser una persona emprendedora, para ser una persona de éxito, para trabajar en nosotros mismos. Pero el punto es esto, cuando creamos una burbuja y creemos que pues ya lo tenemos todo y que lo tenemos todo controlado totalmente y que al final pues el tiempo, ¿sabes? El tiempo no perdona. Claro, Puedes pasar 5 años haciendo lo que consideras estar bien, hacerlo, pero si no beneficia a tu alrededor, si no estás inspirando, si no estás trabajando para otras personas y que tu enfoque está en ti y que yo ujú, tengo mi relación con Dios, ujú. que yo voy a los servicios, yo hago esto y lo otro y creemos que estamos haciendo lo suficiente, pero solo démonos cuenta que hay después de 5 años. ¿Cuánto habremos construido? A mí me gusta mucho esta parte, ¿no? De sacar de las 4 paredes a Dios. Exacto. Muchas veces hay religiosos que creen que Dios vive en el templo y se queda encerrado en el templo y fuera del templo ya no podemos. Nos contaminamos y salimos. Entonces, me gusta mucho esta parte, ¿no? De salir de lo que es una iglesia, de salir lo que es las 4 paredes de un lugar, central, porque Dios, claro, Él está ahí, Mm, pero también está afuera, también claro, están las personas, también está en los diferentes lugares. Y lo que menciona usted, cuando nosotros nos encerramos en una burbuja, pues, ¿qué es lo que está pasando alrededor de nosotros? No nos importa, no nos importa, y ahí donde entra lo que es las cosas que no deberían de ser, pues. ya. Aquí te va una historia que me pasó. Es una historia real completamente. No voy a descifrarlo con especificaciones, pero llegó un momento de mi vida en donde yo estaba dentro de la iglesia, pues viviendo, ¿no? Mi momento con Dios. Y de la nada empecé a sentir incomodidad y la verdad dije, no sé qué está pasando, pero es que no estoy cómodo. Empecé a sentirme diferente y dije, bueno, pues creo que lo mejor es irme a casa, a mitad de lo que era el servicio, el programa. Salgo, agarro mi carro y empiezo a manejar. En 3 semáforos que había pasado, en el último había una persona pidiendo dinero con un cartel diciendo, tengo hambre, que si alguien me puede regalar dinero. Yo no pude ni siquiera pensar que ayudarlo o no ayudarlo, porque a veces somos así. Ah, ¿será mi momento o no? Pero en ese tiempo, en ese momento ni siquiera lo pensé. Solo bajé el vidrio del carro y le pregunté qué quería comer y me dice, la verdad es que tengo muchísima hambre. Y le digo que quería comer. Cerca estaba un Burger King y un McDonald's. Y dice, creo que Burger King está bien. Y le invito a subirse a mi carro y me dice, no, estoy muy sucio y no quiero hacerlo. Por lo cual se negó a subirse y yo lo invité insistiéndole y al final sí se subió. Conversamos, le pregunté de su vida, de su familia y le hice muchas preguntas a medida que íbamos a comprar. Ordenamos, él quería salirse antes del carro para poder comer afuera y le dije, puedes comer aquí, hay aire acondicionado, no te preocupes, mientras conversamos un poco. Y le hago una pregunta de la nada, ¿tú crees en Dios? Y esta persona se me queda viendo así con una mirada muy fija y me dice, si supieras que todos los días me levanto con una esperanza de que Dios me va a sacar de esto. Todos los días me levanto con una esperanza de que Dios me va a sacar de esto. De hecho, él termina diciendo esto, de hecho, cada vez que yo tengo un plato de comida enfrente de mí, no dudo en agradecerle. Y en ese momento me dice, ¿me permites orarle a Dios por los alimentos que ahora tengo, que gracias a ti yo voy a almorzar hoy, porque otros días no lo he hecho? Y le digo, claro, permíteme hacer algo, me dice. Tú no conoces mi vida, yo no conozco tu vida, pero yo quiero agradecerle a Dios por tu vida porque tú me dices alimento el día de hoy. En ese momento, él empezó su oración y algo que me cambió mi momento completamente, que es que esta persona se pudo atrever a orar por mí sin tener que, pues, pedirlo. Él creía
probablemente que había sido ayudado, pero creo que se equivocó porque yo estaba siendo ayudado en ese momento de una manera increíble. Entonces, eso es un mensaje que me marcó la vida completamente en ese momento, en donde ahí cabe lo que acaba de mencionar, que es que no busquemos a Dios solo en cuatro paredes. La mejor prédica, y esto puede sonar un poquito fuerte para las personas que predican, la mejor predicación que podemos dar realmente es fuera de una iglesia. Sí, totalmente, El mejor mensaje que puedes dar es fuera de las cuatro paredes. claro. Es que ahí donde está la oportunidad, pues, de mostrar lo que mencionábamos, un cristiano. Un cristiano, si se busca literalmente qué quiere decir cristiano, cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Ujú, Y un seguidor de Cristo, si lo vemos desde el punto de vista histórico, en la vida de Cristo, pues Cristo andaba por uno y mil lugares. No se encerró en una sinagoga, no se encerró en un templo. Él andaba en diferentes lugares ayudando, haciendo una y mil cosas. Y esa fue la enseñanza que le dejó a sus discípulos. Y sus discípulos, pues, después de eso se convirtieron en lo que son los cristianos, ¿no? ujú, Y se supone que ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y como decía, no es que no está bien, está perfecto dentro de la iglesia, está muy bien todo lo que se hace dentro de una iglesia. La cosa es que sacar eso para llevarlo afuera. Ahorita que usted estaba mencionando eso, pues creo que son diferentes oportunidades, ¿no? Que se nos presentan en la vida. Yo tengo como un pequeño testimonio ujú, muy negativo, que me gustaría contarlo, que me ayudó muchísimo también a lo largo de mi vida. Esto pasó en Honduras. Yo tenía un amigo de los que yo mencionaba al principio, con los que yo me había criado, y resulta que era mi mejor amigo de la infancia. ujú, Él, pues, cuando a medida que fuimos creciendo, pues lo que mencionaba yo al principio, ¿no? Mi enfoque, mis principios, mis valores, pues me ayudaron a no salirme del camino correcto. Pero creo que él no tuvo la misma crianza o la misma suerte, no sé la verdad, pero él sí, entró al camino que no debería haber entrado. ujú. Y resulta que hubo una ocasión en donde él estaba sentado fuera de mi casa, como en la acera de mi casa, al lado de la puerta. Ya. Yo lo vi sentado a él, pues armando un puro de marihuana. Ujú. Y yo tuve la oportunidad de ir y hablar con él. Tal Y vez decirle: "No lo hagas". decirle no lo haga o qué estás haciendo. Ya. Ya tuvimos una bonita relación, una bonita infancia, nuestra amistad. Pude haber hecho algo. Y créame que lo pensé y no lo hice. No lo hice. Yo estaba por hacerlo y digo yo, no, ni siquiera le hace caso a la mamá. ¿Qué me va a estar haciendo caso a mí? Ujú, No lo hice. Y desgraciadamente, pues, no sé si hubiera sido algo que le hubiera ayudado a su vida o no, no lo sé, pero, pero él terminó su vida de una manera muy difícil, ¿no? Perdió la vida, le quitaron la vida, mejor dicho. ujú. Le quitaron la vida por andar en esos lugares donde no debería de estar. Él recibió un disparo Okey. por estar con gente equivocada. Esa fue la noticia que llegó, que él estaba con personas que fueron a buscar a unas personas y pues resultó que él recibió uno de los disparos y murió. Y, y pues nada, fue difícil, ¿no? Para su familia, para mí. Y yo pensaba en eso. Me llegó tanto eso que incluso pues él empezó a aparecer en mis sueños, Ajá. mi amigo. En mis sueños, muchos de mis sueños él aparecía y yo lo miraba en los sueños aparecer en la parte de atrás. Digamos, estábamos en un sueño aquí y yo lo miraba a él caminar así en la parte de atrás. Ya. Tiempo después, yo empezaba a interactuar con él en los sueños y tiempo después, yo me daba cuenta que era él. Y yo le preguntaba, oye, le digo yo, ¿qué estás haciendo aquí en mis sueños si vos ya estás muerto? Le decía. Tuviste el valor de consultarlo. Varias veces le pregunté, Ajá. nunca me contestaba. Nunca me contestaba. Cada vez que yo le hacía la pregunta que por qué aparecía en mis sueños y estaba muerto, él solo sonreía, solo sonreía. Y me costó mucho dejar de soñar eso hasta que tuve la oportunidad de ayudar a otra persona.
Con algo similar. Sí, con algo similar. Guau. La cosa es que cuando yo ayudé a esta persona, yo no sabía todo el proceso que esta persona estaba pasando. Ujú. Yo recuerdo que yo le empecé a hablar de Dios a esta persona, la invité eso fue aquí en Estados Unidos, yo lo invité a unos retiros que había en la iglesia y él fue, empezó a acompañarme a las reuniones y tiempo después me contó el infierno que él estaba viviendo, esta persona, Ajá. y que gracias a la invitación y a las palabras que yo le había dado, pues él logró salir de todo eso. Ya. Y después de eso, yo me doy cuenta que mi amigo ya no está apareciendo en mis sueños. Y digo yo, yo pude haber hecho algo por él y no lo hice, pero no volví a cometer ese mismo error. Hubo una segunda Tuve una oportunidad. segunda oportunidad y creo no sé, ¿no? Tal vez esto es algo espiritual o algo, no sé, tal vez él me perdonó, Ya. no sé la verdad, pero a partir de diferentes oportunidades que nos presenta la vida, pues nosotros aprendemos, a veces con golpes, Ya, pues, a veces de maneras negativas, pero al final logramos pues llegar al punto donde entendemos pues, donde entendemos. Si no es por la buena, es por la mala, pero logramos entender. Y estas cosas son los que nos ayudan a conectar, ¿no? A conectar con lo que es verdaderamente la religión o el cristianismo, que se trata de eso, ya. ayudar a las personas, pero tener algo para dar, tener algo para dar. Tal vez en ese momento yo no tenía nada que dar o no quise darlo, no sé, no sé, pero no volví a cometer ese error y creo que a partir de ahí, pues, me ayudó Am muchísimo y cada oportunidad que se presenta, pues, no la dejo pasar. Ahorita que usted contó esa historia, me acordé de todo eso, ya. me acordé de todo eso. Una vez en la gasolinera me encontré con un señor que me fue a pedir dinero en español y le empecé a hablar y me dijo: "No, yo cuando estaba pequeña mi mamá de las orejas me llevaba a la iglesia". Son personas que conocen de Dios, pero no tienen quien los acerque a Dios, Nos encamine. quien les hable de Dios. Y cuando se presentan esas oportunidades, pues no dejarlas pasar, ¿no? Ya, total. No dejar que aprender por las malas como lo aprendí yo. Ya. Bueno, quizás no era su momento para aprender. Creo que siempre hay un porqué y a profundidad. Esto puede ser algo muy profundo de poder como desarrollarlo. Pero qué bueno, qué buen ejemplo, la verdad, que nos has puesto en este episodio y de qué manera nosotros, pues, seguir como esta frase, ¿no? Que los buenos somos más. Sí, Los buenos somos más. Y a medida de que nosotros vamos por esta vida, podemos seguir aportando muchísimo más a esta sociedad, pero el punto principal de aquí es el balance, ¿cierto? Entonces, vive tu vida espiritual, vive tu vida social con tus amigos, comparte, sal, no seas una persona cerrada, no te creas, no te cierres en una sola cosa, ábrete a oportunidades. Yo algo que me he concientizado hasta ahora es esto de que, pues, no hay una segunda oportunidad, solo se viene a vivir una sola vez, claro. por lo cual no veo el por qué no disfrutar, no veo el por qué, cerrarse en una creencia, simplemente cuando de pronto, puedes socializarte más, ¿sí? Puedes amar más, puedes, ser una mejor persona más, una mejor versión de ti mismo y claro, pues no vivir una vida, una burbujita tan pequeña, sino hay un mundo por explorar completamente. Claro. Ahorita que lo decía, ¿no? Hay que aprender a vivir y hay que aprender a disfrutar la vida de una manera, pues, sana, ¿no? Sana. Ya, Hay muchas cosas que podemos hacer y que no nos hagan daño y que no le hagan daño a otras personas. Y pensando eso, ¿no? Hay una canción creo que es Julio Iglesias, yo la escuché de Toño Rosario, es un merengue, se llama la canción Me olvidé de vivir. Esa canción es maravillosa, ¿no? Inicia diciendo, por tanto, correr en la vida sin frenos, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Y creo que es lo mismo, ¿no? Pierden el balance, pierden el ya. balance por querer hacer más de la cuenta, pierden el balance por querer hacer menos de la cuenta. Entonces, se trata de eso, de llevar un balance en la vida, de hacer las cosas para mí y también para los demás, para no afectarme a mí, no afectar a los demás, para llenarme yo y para llenar a los demás. Sí, es que cuando exageramos en las cosas,
Hay una descripción que dice acerca de la exageración, que ya no estás siendo tú naturalmente, ya no estás actuando como con tu propia esencia, sino es que como te estás sobrepasando, estás intentando quedar bien con los demás, estás queriendo dar una impresión a los demás, pues ya te ves ridículo, porque es que ya no estás haciendo naturalmente, ya no estás actuando como deberías, sino es que cuando queremos impresionar, como por ejemplo, al jefe, ¿cierto? Yo trabajo 8 horas, pero que yo quiero impresionarlo y yo quiero dar 2 horas más y que no me paguen, no me importa, es quedar bien con esta persona, pero los beneficios son de quién, ¿cierto? Pues obviamente la empresa del jefe a quien tú le estás trabajando, pero para ti es probablemente que no. Entonces, cuando nos vemos exagerando y como no tener un balance y no saber manejarlo, pues al final se ve muy ridículo haciendo las cosas porque ya no se está actuando de la mejor manera. Y aparte de ridículo, creo que peligroso también. Peligroso porque te puede desviar muy fácil. Claro. Eh, yo ponía un pequeño ejemplo pensándolo, ¿no? Andaba yo mucho en motocicleta allá en Honduras Ujú, y están los límites de velocidad por claro. una razón, ¿no? Y a veces no se respeta. Y entonces, una de las ocasiones yo recuerdo que yo creo que es Dios que me salvó a mí. Ajá. Iba sobrepasando los límites de velocidad y tenía que hacer un Ujú. cruce de carreteras y yo iba demasiado rápido y resulta que no me dio chance de frenar, no pude frenar, los frenos no agarraban en el momento que debería y pues al final tuve que pasar el cruce hasta como que di un salto a la moto Oh, wow. y, y por pura suerte o por pura bendición o por pura protección de ángeles, no sé qué sería, pero no venía ni un carro. Y es eso, ¿no? Es eso lo que mencionaba usted. Muchas veces, pues, queremos hacer las cosas de demás, nos miramos ridículos, hacemos cosas que no son correctas, cosas peligrosas, y al final, pues, terminamos haciendo las cosas de manera incorrecta, de manera malas para nosotros y para los demás. Yo pensaba, ¿no? Un poco acerca de un ejemplo. ¿Para qué hacemos ejercicio? ¿Para qué se hacen artes marciales? Ujú. ¿Cuál es la filosofía central de eso? Y mantener la mente y el cuerpo sano. Y cuando exageramos acerca de eso, pues entonces nos enfermamos, nos golpeamos, nos lesionamos por querer hacer fuerza con peso de más. Completamente. Y en la vida es lo mismo, Navidad. en la vida es lo mismo. Tenemos que entender para qué cada cosa, tenemos que entender para qué cada punto, porque cuando exageramos, cuando hacemos las cosas sobresaltados o fuera de lugar, pues nos hacemos daño y dañamos a los demás. Hablemos un poquito, un poco más positivo en este episodio, de qué manera ir aplicando ciertas cosas. Empiezo con un ejemplo personal, que antes yo no tenía tiempo pues ni para desayunar, ni para tomarme un buen desayuno, y si lo hacía, pues lo hacía apresurado, corriendo. Tampoco tenía tiempo para cenar, como quien dice, sentarme a la mesa y cenar sin ninguna preocupación, ¿sí? Porque estaba ocupado, ¿sí? Y a esto es lo que voy. Cuando nos sobrecargamos de responsabilidades, eh, nos olvidamos de nosotros mismos. Abarcamos mucho, pero nuestros resultados son muy pocos. Entonces, yo personalmente me he dado cuenta de que tienes que pausarte en algún momento para darte cuenta en dónde estás parado y hacia dónde te estás dirigiendo. Y cuando aprendamos esto, a tener ese balance, es que te vas a sentar a cenar sin ninguna preocupación, sin ver el reloj, que ya es tarde, que voy a llegar tarde a esta reunión y esto y lo otro, sino disfrutar tu cena tal cual, que te lleve 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Ir por la vida más tranquila, más pausada, con la mente. Uno de los ejemplos más grandes que yo pude recibir es de los abuelos, fue tener la frente en alto y aprender a ver a todo alrededor tuyo. Porque si no aprendes ver a tu alrededor, no sabes con quién estás.
Claro. No sabes de quién estás rodeado, porque estás todo el tiempo viendo para abajo. Tenemos que aprender a ver con la mente enfocada y con la frente en alta para ver un panorama completo. Muchas veces creo que también nos hace falta ese no, decir ese no. Exacto. Muchas veces creemos de que tenemos que decir que sí a todo y a todos. Y ahí es donde perdemos el mismo El, enfoque del que estábamos hablando, pues. Yo pongo como por ejemplo, ¿no? En mi vida, yo tengo mi familia, pues ahorita estoy en una relación, tengo mi novia, tengo el servicio también con los muchachos en la iglesia y pues me toca, ¿no? En lo personal tener un balance, me toca muchas veces decirle que no a los muchachos, muchas veces decirle que no a mi novia, muchas veces decirle que no a mi familia, o pues para tener ese balance, ¿no? Para no quedar mal con todos y no quedar bien con todos simplemente por hacer todo. No se trata de dejar las responsabilidades, porque como persona, ¿no? Tenemos que cumplir, ¿no? Tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, pero sin olvidarte de ti mismo. claro, pero sin olvidar de nosotros mismos. Yo mencionaba mucho la parte de la mediocridad, Ujú. que no debemos de ser mediocres, ¿no? Un mediocre es una persona que puede ayudar, que puede dar, que puede hacer el 100% y simplemente da el 50 o el 30%. El problema de esto es que muchas veces queremos dar el 120%, queremos dar el 150%, queremos abarcar todo con la familia, abarcar todo con el servicio, abarcar todo con la relación y no se puede. Y querer recibir aplausos todo el tiempo, porque a veces eso es lo que se busca, impresionar a los demás y querer quedar bien con todo el mundo. Pero empezamos con esto, ¿cierto? Sí. De que queremos dar de lo que nosotros no tenemos todavía. Claro, por eso, ¿no? Dar ese, mencionaba, dar ese 150% y empezamos a abarcar todo. ¿Y nosotros qué? Ujú. ¿Nosotros qué? Y es donde quedamos totalmente vacíos, por Sí, querer llenar todo, se nos olvida lo de nosotros. Entonces, volvemos al mismo punto del balance, ¿no? ya. A poder llevar ese balance en nuestra vida. Pues gente, les invitamos a que te tomes el tiempo para ti mismo. Yo hago un ejercicio, invito a la gente a que haga un ejercicio y es lo siguiente, ¿no? Sentarte tal cual enfrente de un espejo y verte realmente, hablar a ese Wilmer que estás viendo en esa pantalla, Juan, Pedro, que, como te llames, hablarle a esa persona y decirle, rayos, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto produciste este mes? ¿Qué, qué tanto, cuánto más quieres producir el próximo mes? ¿Dónde quieres estar? ¿Cuánto quieres lograr? ¿Cuánto quieres avanzar? Si es un, qué sé yo, algo personal, por ejemplo, un objetivo físico, ¿cuánta masa muscular quiero lograr el próximo mes? ¿Cuánto quiero crecer? ¿Cuánto quiero cuidar mi alimentación? Y bajarte un poquito, llevar la vida más tranquila, más con calma, con mucha tranquilidad, sin estar corriendo, sin estar acelerando tu carro en la calle y ir corriendo todo el tiempo porque piensas que vas a llegar tarde, porque piensas que vas a quedar mal, porque quieres, sí, tal cual, eso es la mediocridad a veces cuando nosotros queremos dar de lo que nosotros todavía no tenemos. La invitación es esto, ¿no? En este episodio, que lo central es que nos sentemos y nos analicemos a nosotros mismos qué hay de nuestra vida, cuánto estamos viviendo, cuánto estamos amando, cuánto estamos disfrutando, cuántos lugares estamos conociendo, cuántos abrazos estamos dando, cuántos estrechos de la mano estamos dando a alguien cuando se siente ser ayudado por ti, a cuántos les hemos dado de comer a veces, a cuánto nosotros hemos ayudado emocionalmente con una llamada, con un mensaje, tomarse el tiempo para alguien. Es que es muy fácil si después de tu trabajo tú te propones salir a caminar 15, 20 minutos, sales, caminas. Yo hago esto, me pongo los auriculares y me tomo la oportunidad de llamarle a alguien que no le he llamado por mucho tiempo. Y camino, hago ejercicio y llamo a alguien. Hago muchas cosas a la vez. Entonces, considero que eso me funciona a mí, por lo cual necesitamos tranquilizarnos un poco, Claro, no perder el enfoque. porque vamos corriendo todo el tiempo, desde que nos levantamos, que vamos tarde al trabajo Sí. y corriendo, manejando así como alojado en la calle.
que vamos a llegar tarde a la reunión, a la oficina, lo que sea, pero ¿después qué? Claro. No tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Exacto, exacto. No perder ese enfoque, pues, mencionábamos mucho al principio, llenarnos nosotros mismos para poder llenar a los demás. ¿Algún mensaje ya para terminar este episodio que quiere dejarnos aquí para concluir y dejarnos un mensaje bonito a todas las personas que nos escuchan acerca de cómo, literal, de todo lo que hemos hablado, pero en resumen, cómo poder sentir paz y estar feliz y tranquilo con nosotros mismos? Pues nada, simplemente resumir un poco todo esto, ¿no? Creo que todo nos puede servir a nosotros en la vida. Todo lo que nosotros atravesamos en la vida, todo lo que nosotros compartimos con los demás, todo lo que nosotros, ya sea en la parte espiritual, en la parte religiosa, ya sea en la parte social, todo esto nos puede llenar a nosotros y todo lo que nosotros tenemos aquí en nuestro corazón, pues que sea de una manera buena y positiva para poder ayudar a los demás. Estoy muy agradecido porque hayas estado aquí con nosotros en este episodio compartiendo con la gente. La gente te va a amar, estoy seguro. Nada, gracias a usted por la invitación, Ben. Pues muchísimas gracias y de esta manera concluimos este episodio. Espero que te haya ayudado y que pues también puedas comentar, puedas dar tu punto de vista y tal vez contarnos tu experiencia también, de qué manera tú estás construyendo tu vida como persona, como sociedad, cómo manejas tu vida espiritual, cómo manejas tus relaciones. Sería chévere poder escuchar tus experiencias también. Así que dejamos este episodio aquí. Nos vemos en los próximos episodios. Hasta luego. Gracias, hasta luego.